La plata que uno le meta al Chocó, eso es como meterle un perfume a un bollo. De acuerdo que con los recursos del departamento se le inviertan nada, ni al Chocó, ni no hemos sido capaces de organizar la casa. Cuando uno va a hacer una fiesta en su casa, lo primero que hace es organizar su casa, porque cuando los invitados lleguen encuentren una casa organizada. Pero si van a encontrar unos pañales cagados y sucios por todas partes, van a salir a criticar. ¿Tú sabes qué pasó el 2 de mayo de 2002 en Colombia? Bojayá era una tierra con niños felices, con hombres que pescaban junto al río Atrato, con jóvenes que se divertían y que tenían además grandes sueños, con hermosas bebés creciendo, con abuelas sonrientes, con futuros modelos, con atardeceres hermosos, amaneceres mágicos. Pero a alguien se le ocurrió que eran demasiado felices. Y el 2 de mayo de 2002, un cilindro bomba cayó en una iglesia donde se encontraban muchos inocentes. 119 personas murieron en unos segundos. Solo gritos y soledad, cuerpos y cuerpos mutilados. Entre ellos, 42 niños menores de 12 años. Muchas madres perdieron sus hijos. Otras lo perdieron todo. Los que sobrevivieron huyeron de sus casas en barca repleto de miedo, abandonados. Y hoy, Chicho te pregunta: ¿quieres ayudarme? Di lo que pasó. El 2 de mayo de 2002, aquí las FARC asesinaron a 119 personas. Que no se nos olvide nunca. Para ellos no se ha borrado. Y para ti, ahora, ¿sabes qué pasó el 2 de mayo de 2002 en Bojayá? Cuando viajamos por nuestro río, cuando caminamos por nuestro pueblo, cuando nos congregamos en este templo y recordamos el 2 de mayo de 2002, entonamos un canto de esperanza para que esos hechos no se repitan y podamos danzar con la alegría de vivir en un mundo sin violencia. Los rostros de las personas de Bojayá han cambiado inexorablemente en los últimos 8 años.
Los niños y las niñas se han hecho jóvenes. Las personas adultas han envejecido. Otros y otras han muerto. Mientras que los renacientes crecen escuchando el dolor de su historia reciente. Todos arrastran el recuerdo de lo acontecido el 2 de mayo del año 2002, en la Capilla Católica de Bellavista, cabecera municipal de Bojayá. Toca como a las 6 de la tarde, el 1 de mayo, oí que la gente que corremos para la iglesia, porque nosotros pensamos, como ya era la iglesia, pues iban a respetar la casa de Dios. Pensaron que aquí por la iglesia, que era de material, que podían estar más seguros, entonces le dijeron al padre Antún y él dijo, pues sí, aquí pueden estar, aquí no hay problema. Los indígenas analizaron que los paramilitares estaban cerca de la iglesia, entonces ellos por tener miedo decían que no, nosotros para allá no vamos a entrar. O sea, cogieron la malicia indígena, ahí sí aplicaron la malicia indígena, porque la malicia indígena, por más que sean, obligan, cuando no quieren, no va. Sí, más bien se queda ahí. Y ya como a las 10:30, 11 más o menos que tiraron el cilindro que causó tanta muerte ahí. 79 muertos y 115 heridos afrodescendientes, entre los cuales se encontraban 48 menores de 18 años, fue el resultado del impacto del cilindro bomba lanzado por guerrilleros del bloque José María Córdoba de las FARC, en su intento de desalojar a los paramilitares del bloque Elmer Cárdenas, quienes se escudaron en medio de las edificaciones que protegían a la población civil. Estaba con mi mamá y mis hermanitos. Yo tenía 8 años, no sé más. Y lo que sé me lo contaron ahora que retornamos acá. Yo me encontraba en la parte de atrás de la iglesia, en Bellavista, ¿sí? Incluso recostada a una pared que comunicaba con la escuela. Sí, que ese fue de las paredes que se vino al piso cuando explotó el cilindro. Busqué para sentarme y no me pude levantar. Y me toco así la parte hacia atrás y lo que tenía era carne humana ahí pegada. Y empecé a irme la sacudiendo hasta que alcancé a levantar un poquito. Y el poco de muerto que había ahí. Perdí 2 hijos, 2 nietos, 4 familias. Dillon, Guillermina, Sirley tenía 5 años, una niña. Y el niño que nació, en el preciso momento le tiraron la pipeta, ahí nació él. Pero cuando cayó la pipeta, yo de allá salí corriendo de la iglesia con el nieto pequeño, toda herida. No, yo me quedé dormido, yo no sentí nada. Pero ahora la verdad me cayó un hijo y un nieto. El mío llamaba El Lindo y el nieto llamaba Wilma. Escuchaba llanto por allá, llanto por acá. Yo dije, ay Virgen del Carmen, yo quedé sola, apenas la familia quedé yo y esta niña. Salgo corriendo y están los paramilitares disparando. De allí del colegio, que están tirados ahí en la Panamericana, están acostados ahí disparando como para allá, para el puente. A poquito sale tía, apenas quedamos los dos, vean que mi mamá se murió mi abuela, se murió la chachi, se murió Santo, que no quedamos apenas los 3 con Noraisi. Y yo lloraba él, me abrazaba y lloramos nosotros ahí. Ajá, pues yo me sentía con esto dormido, como me habían puesto anestesia, todo esto así, todo esto, lo sentía bien dormido así. Y buscaba caminar y los pies tandeados para adelante, me van a ir así para atrás. Y ahí pues yo me tocaba tirarme el agua. Cuando ya los pies no podían, cuando estoy demasiado dormido me tiraba el agua. Cuando los pescaditos me ruñían, que ya se me convoquese mucho, ahí me saltaba gatía por la carretera. Así hasta que llegué hasta donde, porque ya la gente habían corrido. Cuando pasé las banderas para salir la gente a protestar por la calle, me quitaron la parte de atrás de la camiseta y me hicieron mi bandera. Yo quedé desnuda apenas por la parte del frente del suéter, como era blanco, y mi calzón que era negro. O sea que yo me caminé todo mi pueblo vigía cuando arrimamos por acá arriba, en interior. Nosotros íbamos huyendo y la balacera no cesó. Nosotros íbamos corriendo y enseguida estaban tirando sus plomos. Y yo no le importó que nosotros estábamos heridos corriendo.
la gente corría por todos lados, lloraban, empezaron a llegar heridos a la casa. Nosotros en ese momento pues como una impotencia de no saber qué hacer, porque las heridas pues eran unas proporciones que solo quién iba a hacer nada. En hechos violentos, días antes y días después, se contabilizan además el asesinato de 12 personas en Vigía del Fuerte y Napipí. La comunidad también refiere la muerte por cáncer de 5 personas, cuyas causas atribuyen al impacto de la pipeta. Los invitamos para que nos ayuden a gritar lo que ese día gritamos, para que Dios nos escuche. Y de aquí el padre Antún, ese que está aquí, promovió: busquen bote y vámonos para Vigía. Traslaémonos, muchachos, traslaémonos para que no vamos a morir aquí todos. Y así se hizo. ¿Quiénes somos? La población civil. ¿Qué exigimos? Que nos respeten la vida. ¿Quiénes somos? La población civil. ¿Qué exigimos? Que nos respeten la vida. Más de 200 paramilitares habían retomado el control de la zona desde el 21 de abril del año 2002. Habían zarpado en 7 embarcaciones desde Turbo, Antioquia, y atravesaron Río Sucio, Chocó, 2 municipios fuertemente vigilados por la fuerza pública, pero donde no fueron conminados ni detenidos. A su paso por el municipio del Carmen del Darién, los paramilitares mataron a golpes y a tiros a 2 afrodescendientes. Vienen con todo su poderío de armas, ¿no? Llegan acá por el atrato eran 7 pangas amedrantando a la gente. En ese momento lo dijimos, que responsabilizábamos a la guerrilla de las FARC por su crimen de guerra, a los paramilitares por tomar a la población civil como escudo humano, y responsabilizamos al Estado colombiano por su omisión al no repeler a los grupos paramilitares que salieron desde Turbo y pasaron por Río Sucio, y al no acatar las alertas tempranas que se le habían dirigido para prevenir esos lamentables hechos. Y el Estado no actuó debiendo actuar. Y el Estado no fue entonces garante del derecho a la vida, y el Estado entonces dejó de cumplir su razón de ser. Por eso la Defensoría del Pueblo va a persistir en esta demanda judicial contra la nación colombiana. Por allá en el año 96, cuando pues incursionan los grupos paramilitares por el Bajo Atrato, Río Sucio, y empiezan a subir y entran también por la zona carreteable Medellín-Quibdó. En 1996, que hay muchos retenes en el momento, muchos armados, por esos miedos nosotros no bajamos, así como bajamos anterior. La masacre de Bojayá fue solo un momento en la larga guerra que se libra en el Chocó y en el Pacífico indígena y afrodescendiente, o más bien, en la larga masacre de estos pueblos, caracterizada hoy como etnocidio. El atraco es testigo de más de 1.200 personas que se han arrojado al río Atrato. El infierno de las armas se sumó a la cruz de la corrupción política y del abandono estatal, que también ha cobrado cientos de miles de muertos en el otro conflicto colombiano, el de la desigualdad socioeconómica. No hay contratación promotores indígenas. Muchos niños están enfermos de nutrición, paludismo, tuberculosis, otras infecciones que atacan. No podemos traer al hospital donde más cercano al centro de salud. Eso hay muchos retenes, no dejan pasar. Por esa razón estamos muriendo muchísimo. Y además, de parte de educación,
porque conflicto armado allá es, ahí gobierno dice que no se puede mandar allá su docencia para trabajar. Cuando los paramilitares entran al medio atrato, se toman a Vigía del Fuerte y a Bellavista. Por otro lado, pues todo el control también que venía haciendo la FARC en cabeza del bloque José María Córdoba. Fue muy traumático para nosotros, la gente que vivíamos a orillas del atrato, la situación de miedo, de zozobra, cada que veíamos una panga de los paramilitares, sí, porque había una que se llamaba Rumbo al Cielo y cada que montaban a alguien a esa panga ya uno sabía que ese no lo volvía a ver. 1 o 2 años atrás se venía denunciando todo lo que era el accionar de los grupos paramilitares en connivencia de la fuerza pública. Las operaciones militares y paramilitares se montaron sobre la base de aniquilar a la guerrilla, pero lo que se demostró varios años después es que el interés principal fue desplazar a afrodescendientes e indígenas para apoderarse del territorio, rico en tierras aptas para la agricultura, para la explotación forestal, la minería y la biodiversidad principalmente. Nos representa muchas finanzas el tema de las maderas, el tema del transporte, el tema del comercio como tal, formal e informal en la región, y la industria como tal, ganadera, palmera y bananera. ¿Cómo olvidarnos nosotros que por los intereses de sembrar palma y toda esa situación, cuánta gente nos mataron en Jiguamiandó y Curvarado? Eso nos va llevando a entender un poco por qué tanto despojo, por qué tanta guerra en nuestra región. Para el gobierno más importante es desarrollar sus políticas y sus grandes megaproyectos que garantizar la vida de nosotros los negros y las negras, los indígenas que habitamos en el Pacífico colombiano. Entonces es muy delicada la situación, pero resulta que eso no lo podemos decir. Los monocultivos, los agrocombustibles, como en el caso de la palma, se han metido en muchas regiones del país a sangre y juego, provocando desplazamientos, masacres. Pues a mí me parece que ahí el Estado está seriamente comprometido y tendrá que responder en algún escenario internacional. El 2 de mayo fue como el detonante, ¿cierto? Donde el mundo vino a saber que nos estaban matando en el medio atrato. Los periodistas de los grandes medios nacionales llegaron el 9 de mayo. Permanecieron 4 horas, tiempo en el cual tomaron las notas, las imágenes y los sonidos que se convertirían en crónicas y noticias. Llegaron y se fueron en los helicópteros del ejército. El equipo de comunicaciones de la diócesis de Quibdó, tras varios días de permanencia, registró y escuchó las voces silenciadas, tratando de ver lo que no se dejaba ver. No, sí, nosotros le decíamos que hasta ahora pasa por... Se obtuvo en ese entonces esta mirada del coronel Orlando Pulido Rojas, comandante del batallón de infantería Manosalva Flores. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Se hallaba junto al general Mario Montoya Uribe, comandante de la 4ª Brigada del Ejército. Entonces, ¿por qué también responsabilizamos al Estado? Después de cuando se hizo la retoma de Vigía y Bellavista, casi 5 días después, los militares lo que hacen es sacar a los paramilitares, a los pocos que quedaban en el monte, y los presentaron de civiles en Vigía del Fuerte. Aún más, lo más grave, saquear las casas de la gente de Bellavista y vestir a los paramilitares, vestirlos con sus ropas. Tanto es que la misma gente, cuando los paramilitares junto con la fuerza pública llegan a Vigía del Fuerte, la gente empieza a reconocer su ropa. La gente empieza a decir, ve, esa es mi pantaloneta, esa camiseta mía, ese buzo es mío. Por eso es que la gente, cuando ve que los paramilitares son auxiliados por la fuerza pública, llegan y los presentan en Vigía del Fuerte, la gente sale corriendo hacia Quibdó. La incertidumbre por la presencia de las FARC
El creciente temor alrededor de las acciones militares que llevaría a cabo la fuerza pública para la recuperación del territorio y su connivencia con los paramilitares fueron la causa principal del desplazamiento de más de 5.000 personas hacia Quibdó. Porque ellos tenían mucho miedo de lo que habían dicho la guerrilla, que ellos sí se retiraban, pero que si la fuerza pública llegaba a auxiliar a los paramilitares, ellos ya no les importaba nada. Ante los comunicados que hiciera la diócesis de Quibdó sobre la complicidad de la fuerza pública y los paramilitares, el general Montoya denunció penalmente por injuria y calumnia al sacerdote Jesús Albeiro Parra, director de la Pastoral Social en ese entonces. Viene la demanda, una demanda por injuria y calumnia que me hace a mí el general Montoya por haber dicho esa verdad tan grande. Ese proceso duró nada más de un año, el fiscal lo tuvo que cerrar a favor nuestro, o sea, no lo siguió investigando. ¿Por qué? Porque es que eso lo vio en esas imágenes, ahí están las imágenes. Mire que el alemán está diciendo en las versiones libres, en las versiones, está diciendo cómo ellos sí recibieron apoyo de la fuerza pública. La atención de las comunidades desplazadas en Quibdó por parte de las instituciones estatales fue mínima y precaria. El Estado en este éxodo no actuó a la altura de las circunstancias en relación con numerosas personas desplazadas. Al cabo de 4 meses de desplazamiento, el retorno a Bojayá de la mayor parte de las familias se dio sin que se cumplieran las garantías de ley ni los compromisos estatales. No hay una respuesta de salud a la población negra con ocasión del retorno. En materia de servicios públicos, allí sigue la misma agua impotable, fuente de enfermedades en las cocinas y las mesas de nuestras comunidades negras.